Seguimos revisando otras informaciones. Esta vez vamos a revisar información del plano internacional. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de estar detrás del ataque perpetrado por centenares de manifestantes en contra de la embajada norteamericana en Bagdad. Para hablar del tema y sobre la tensión que se vive en Irak, nos acompaña Hassan Akram, analista internacional y académico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Hassan, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para explicar un poquito el contexto, Hassan, de lo que está sucediendo en Irak, lo que vimos, las imágenes que vimos hoy día temprano, en la mañana, hora de Chile, este ataque a la embajada, algo que quizás no estamos tan acostumbrados, ataque a embajada de Estados Unidos. Hace rato que habíamos perdido, entre comillas, para la gente común y corriente, el punto de vista o el foco en Irak. ¿Qué está sucediendo en Irak? Bueno, para entender lo que está pasando en Irak siempre hay que volver al año clave, que es 2003, cuando el gobierno de George Bush, el hijo, organizó la guerra y tumbaron a Saddam Hussein. Después de esa guerra, entraron en una escena post-conflicto muy difícil, donde el poder que más aumentó gracias a la guerra de George Bush en Irak fue de Irán. Porque Irán tiene una fuerte influencia en todas las milicias que están en este momento dominando Irak, e incluso el gobierno que logró, después de elecciones muy complejas, con baja convocatoria y muy fragmentadas los resultados electorales al final. Ese es un gobierno que es Shia, que es, en otras palabras, de la parte de la región islámica más cercana a Irán. Entonces, todo el contexto de Irak se tiene que leer dentro del contexto del conflicto de Estados Unidos con Irán. ¿Es una respuesta a un ataque que ocurrió el domingo? Exactamente, el ataque que hizo Estados Unidos contra unas milicias en el sur de Irak, que son milicias Shia, apoyadas precisamente por el gobierno de Irán. Si se acuerda que este año todavía, 2019, hubo un ataque a una zona petrolífera en Saudi Arabia. En Arabia Saudita, ese ataque que supuestamente fue por un conflicto en Yemen, pero Estados Unidos responsabilizó a el poder regional de Irán. Es un conflicto que siempre echan la culpa a Irán. Pero en ese caso lo interesante es que los ataques que han emanado no han sido propiamente de Irán, sino de milicias apoyadas con financiamiento y con equipamiento de parte de Irán. Lo que salen de Irak. Sí, hoy día es la misma cosa. Lo que ha dicho Donald Trump es que derechamente aquí hay financiamiento, hay inteligencia, hay trabajo iraní detrás de todas estas movilizaciones. Eso de cierta forma es verdad, pero hay que entender que lo que pasó es que Estados Unidos, con su vieja intento imperialista de controlar la zona, hizo esa guerra contra Saddam Hussein, y cuando hicieron ese ataque y tumbaron ese dictador, el resultado democrático en el contexto post-conflicto no fue de todo esperado de parte de Estados Unidos, porque por supuesto lo que terminaron haciendo es empoderando precisamente a su gran rival en la zona, que es Irán, pero es el poder que más legitimidad tiene para la calle, digamos. Es al final un poder mucho más popular, y los que están manifestando frente a la embajada son personas que al final, si uno lee las encuestas, tienen una demanda muy sentida, que es que salgan las fuerzas estadounidenses, que en este momento son un poder imperial que están ocupando el país. O sea, Estados Unidos, que nunca se ha retirado, aunque había anunciado el retiro paulatino de tropas, no solamente de Irak, de otros países, nunca se ha retirado totalmente de la zona. Y se mantienen su base militares siempre. Cuando hablan de retiro, más bien hablan de sacar las fuerzas militares que estaban desplegadas por todo el país, pero van a retirar y mantener esas bases militares que están en todas partes del mundo, y específicamente en Irak, uno muy grande al lado de la embajada. Y esa protesta fue precisamente lo que se llama la zona verde de Irak, de Bagdad, que es una parte de la ciudad donde uno no puede entrar si uno no tiene un carnet especial. Es una zona que casi Estados Unidos dentro de Bagdad. Entonces es un atentado a la soberanía nacional, y al final lo que pasó es que se aglomeró entonces una tremenda fuerza de gente que apoya a las fuerzas milicia pro-iraní, digamos, que querían hacer esa protesta. Lo curioso es que esa gente de cierta manera representa el oficialismo en Irak, porque tiene un gobierno que también es pro-Irán, efectivamente, aunque fuertemente limitado por el poder de Estados Unidos, pero por lo menos un gobierno shia, y ellos, los que son los que están manifestando frente a la embajada de Estados Unidos en este momento, son personas que quieren que Estados Unidos se vaya de la zona, pero son personas que
tienen la misma visión política que el gobierno actual, mientras que hay fuerzas democráticas que son críticas no solo a Estados Unidos, sino también al mismo gobierno, que están en Tahrir, la plaza de Tahrir y otra parte de la ciudad. Entonces hay como dos conflictos pasando al mismo tiempo. Es un conflicto difícil de entender si uno lo mira desde Occidente, es bien complejo, aquí hay varias luchas tribales, están los sunníes, están los chiítas. Para explicar un poquito el contexto de un país que es bastante más complejo que decir, a ver, alguien quiere votar al gobierno, están contra el gobierno, aquí hay elementos mucho más profundos. En lo más simple, la división es regional entre Estados Unidos y Irán, que tienen un conflicto geopolítico local. Al final, Irán no pretende ser una superpotencia, pero simplemente quiere defenderse y mantener una línea distinta que Estados Unidos. Vimos lo del Estrecho de Hormuz hace un tiempo, que también hubo problemas con el tema de los buques, con eventuales ataques. Desde la Revolución Islámica en los años 70, Irán cortó todas relaciones con Estados Unidos y han mantenido una tensión muy fuerte de aquí en adelante. Han habido tratamiento, acercamiento por el tema nuclear. Eso es lo que hizo Barack Obama. Exacto, y después un retroceso absoluto. Sí, porque Trump se salió de ese acuerdo a pesar de todos los intentos de la Unión Europea, que está tratando una diplomacia mucho más pacífica, mucho más dialogante, pero en este momento Estados Unidos está en una posición bien extremista, muy bélica. Y el problema es que llegan justo al punto de abrir algún foco de acción militar de parte de Estados Unidos y Trump se echa para atrás, porque se da cuenta que para sus fines, que son netamente electorales, le beneficia mucho hablar mal de Irán y hacer actos simbólicos de fuerza, pero le iría muy mal con un conflicto militar, porque el pueblo estadounidense es muy reacio a ver sus ciudadanos muriéndose en campo de batalla. Entonces es fácil ser como simbólicamente, electoralmente dramático, pero no quieren que abra un conflicto directo. Entonces eso es lo fundamental. La forma de entender la política del Medio Oriente en simple es un conflicto entre Estados Unidos con sus aliados en la zona, que son efectivamente Arabia Saudita e Israel, y todos los demás que están tratando de enfrentarse y tomar un camino distinto. ¿Cómo se relaciona todo lo que está sucediendo con un país que está entrando ya derechamente en campaña presidencial en 11 meses más? Por eso estamos viendo estos ataques. Son ataques con fines electorales. A Trump no le interesa dominar el Medio Oriente. De frialdad estamos hablando, sí, por el tema electoral. Aquí da lo mismo. Bueno, hay otro tipo de frialdad que marca la política exterior de Estados Unidos de antes, pero una frialdad de largo plazo. El cálculo siempre ha sido frialdad en término electoral, de cómo se puede utilizar algo así para una elección interna. Exactamente. Eso es muy diferente. Es algo único. Es donde Trump muestra lo diferente que es que los políticos anteriores, que siempre han usado, entre comillas, responsablemente la política exterior para aumentar el poder de Estados Unidos. En este caso, a Donald Trump no le importa tanto a Estados Unidos como le interesa él mismo. Y por eso todos estos ataques que al final debilitan a Estados Unidos, porque muestran como personas que no son serias en sus amenazas. Y al mismo tiempo, esta manifestación es algo llamativo, que cuando es una zona protegida, la zona verde, donde no han podido entrar, un atentado contra la soberanía, porque al final hay ciudadanos iraquíes, residentes de Bagdad, que no pueden entrar en una parte de su ciudad, porque ahí están los estadounidenses. Y ahora sí pueden entrar y pueden hacer manifestaciones, que es un avance democrático importante. Es más fácil hacer manifestaciones frente a la embajada de Estados Unidos en Bagdad que en Chile. Se intentó frente a la embajada de Estados Unidos en Santiago y la reacción del gobierno fue impresionante en términos de su agresividad. Ya estamos viendo lo mismo con Plaza Baquedano, que igual es llamativo que se acuerda de 2003, cuando se hizo el ataque de parte de Estados Unidos. Se cayó el régimen de Saddam Hussein, tumbaron las estatuas de la misma forma. Y eso de tumbar estatuas de parte de una manifestación, una protesta, habla mucho de la fuerza de la calle, de la fuerza democrática. Eso tiene su vínculo también con la primavera árabe, que también hizo exactamente el mismo tipo de acto de manifestación política, tumbando estatuas y tratando de controlar espacios públicos que por muchos años habían sido dominados por las fuerzas del gobierno, por el autoritarismo o la falta de democracia. Entonces tenemos la calle en el Medio Oriente, que es muy fuerte, y al mismo tiempo este conflicto Estados Unidos-Irán que está dominando todo. Entonces hay elementos para entender eso desde América Latina, que también tiene la calle muy fuerte en todos los países y además un tema regional con Estados Unidos bien importante. ¿Este escenario debiera mantenerse de aquí por lo menos hasta las elecciones en Estados Unidos? ¿Este escenario de utilización de lo que está sucediendo en Medio Oriente, tú crees?
¿O este Sí, es pero un elemento puntual? Trump siempre es imprescindible, entonces es difícil. Impredecible, Impredecible, absolutamente. Es la única cosa que es Sí. predecible de Trump, es que es impredecible. En eso, igual hay una suerte de inteligencia política básica, que él entiende lo que funciona para su base. Él es un provocador por esencia. Pero un provocador que entiende que Sí. no debe ir demasiado Sí. fuertemente en contra de un grupo. Él provoca y después entrega algo. Es bien, y lo ha hecho en la guerra comercial, lo ha hecho en varios escenarios, que con Corea del Norte. Es bien... Y de exactamente la misma forma, lo más probable, creo yo, aunque siempre es complejo una predecir. estrategia de negocio, en el fondo. Exactamente. Entonces, si ahora está hablando de forma muy agresiva contra Irán, diciendo que ellos financiaron y efectivamente casi que hicieron esos ataques, que al final hicieron el bombardeo el fin de semana, entonces está ahora siendo muy agresivo. Ya. Lo más probable es que va a llegar un repliegue donde se pone más blando para que no explote la situación, que tendría efectos electorales negativos para él. Entonces, acá lo más probable es que se va a calmar pronto, pero Ya. lo difícil de predecir en esto es que existe la fuerza de la calle. Lo que está viviendo en Irak desde hace unos 6 meses es manifestaciones muy grandes, de verdad democráticas, por Sí. primera vez, que personas que quieren que se cambie el gobierno, que se libera del control de Estados Unidos y toda la influencia extranjera que está en Irak, que quieren un sistema político menos fragmentado, menos dominado por los poderes regionales e internacionales. Y la fuerza de la calle, que es lo que está haciendo esa manifestación y las demás en todas las plazas de Irak, podría generar un factor, una incógnita. Se nos va el tiempo, Hassan, pero aquí lo único predecible es lo impredecible de Donald Trump y lo que comentábamos, que al final esta puede ser una estrategia que se ha visto muchas veces de provocación, pero al final ceder un poco y al final es como una suerte, como él ha sido en sus negocios Exacto. personales, que le ha permitido estructurar la fortuna que tiene. Por frío que suene. Exactamente, eso es. Trump es un provocador, exactamente como habíamos comentado. Eso es lo que podría pasar en cualquier momento, es un repliegue que nos ayuda con la paz mundial, digamos. Hassan Makam, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias. Muy buenas tardes.